¿cuál es tu adaptación favorita al cine de película de Roald Dahl? Que son muchas y uno no se da cuenta que hay tantas, po. ¿No me vas a saludar primero? No, po. Ok. Es que en esta parte no te saludo después. Me sentí usado. Bueno, la adaptación al cine Cuéntate favorita. una nueva. Sí. La adaptación favorita al cine. Uy, hay tantas. A mí me encanta el fantástico Mr. Fox. La encuentro muy buena. Además, stop motion es como rica. Sí, muy buena. Obviamente que Willy Wonka, Charlie y la fábrica de Pero chocolate, que- la original. La original. No. La película que hicieron con Johnny Depp es una aberración. Es un degenerado Johnny Depp, yo creo. Está muy mal logrado, weón. No, Gene Wilder todo el Es rato. que ese Willy Wonka es como... Muy raro. Es raro, muy raro. Sí. Sí, a mí también me gusta más la original, pero le reconozco a la de Tim Burton que la música es súper buena, las canciones. Sí, es como un Son- review, son así como un como poquito más bien disco, hechas, de un sí. palumpa bailando. Pero las canciones originales Son súper de Willy Wonka bonitas. son súper lindas. Y la usan de nuevo en la película de Wonka. Chalamet, de Wonka, en la última parte de la canción clásica, que es Sí. muy linda. Que la cantaría si tuviera talento para eso. Primer Párrafo, el podcast de libros de Matías Claro y Costa Zafirópulos de Truman Libreros. Bienvenidas amigos y amigos a un nuevo capítulo en esta segunda temporada ya de Primer Párrafo, que este es el primer capítulo de la segunda temporada de nosotros nomás, porque el anterior fue como un Invitado. invitado así con la Kat y con televisivamente, no, hablando en serio. Este primer capítulo bueno, de verdad. ¿Cómo estás, amigo? Ahora los saludo. Bien. Contento de estar haciendo esto de nuevo por segunda vez, una segunda temporada, después de 20 capítulos de la primera temporada, Sí. que se nos pasaron Se nos pasaron muy rápido. como 5 minutos, pero Y bajo nadie- el agua. Claro. Y nadie pensaba que íbamos a hacer 20 capítulos. Nadie, ni siquiera los productores de No había- nadie. no No había- había piso. Al revés de Alberto Plaza, no había esperanza. No había agua en esa piscina, pero bueno, lo volvimos a hacer. Safari Joe lo hace de nuevo. Oye, en el capítulo de hoy vamos a hablar de Roald Dahl, que tiene tantos libros de muchos estilos infantiles, para adultos, cuentos, unos medio biográficos que él decía que no eran biografía. Hay muchos libros y yo creo que es difícil haberlos leído todos. Yo he leído, por ejemplo, Las Brujas. Sí, leíste Las Brujas. Tú. Yo tengo que decir que lo que leí yo. Yo leí Fantástico Mr. Fox, El Super Zorro en castellano. Super Zorro. Que me encanta. El Charlie y la fábrica de chocolate. Sí, totalmente. El Gigante Bonachón también. El es bien gigante entretenido. bonachón, sí. Eh, James y el durazno melocotón. el melocotón gigante. Melocotón porque es durazno para nosotros, pero la traducción en español la dice melocotón. sí. A mí el que más me gusta, pero vamos a hablar después, perdón, es Mi tío Oswald, que es una novela más bien para adultos, bastante Sí. sórdida, pero con el humor negro de Roald Dahl. Para mí es mi libro preferido de él. Bueno, eso nos da pie para empezar a hablar de Roald Dahl, que es conocido y es famoso como el autor o uno de los autores infantiles más importantes, más vendedores, además, Sí. del siglo XX. Juégatela, yo creo que es el más importante. Sí, a mí también. Yo creo que es el más importante. A mí, por lo menos, el que más me gusta. Sí. Y eso es lo que importa, lo que nos gusta a nosotros. lo que los gusta y los encanta. Claro. Más de 300 millones de ejemplares vendidos. Claro, después apareció Harry Potter y lo superó. Sí. Pero hay que vender 300 millones de libros. Y tiene esto que tú decías, que siendo libros infantiles, él tiene una beta de cosas para adultos que son muy de adultos. O sea, se publican en Playboy. Ese es el nivel de adulto, Sí. siendo autor de libro infantil. Entonces, ¿por qué? ¿Y quién era Roald Dahl? Como para empezar a conocerlo un poco y empezar a conversar de él. Él es descendiente de noruegos. Sus padres tienen ascendencia noruega. Tuvo una infancia bien cómoda desde lo económico cuando chico. El papá era bien millonario. Tenía sus buenas lucas el papá. Sí. Pero desde lo emocional fue bien inestable, por así decirlo, su crianza. Porque a los 3 años, Roald Dahl tenía 3 años y tenía una hermana de 7 que se llama Astrid, que murió de apendicitis. Y luego, par de semanas después de que se muere la hermana, muere el papá. Sí. De 57 años de neumonía. Entonces la mamá de Roald Dahl, en un lapso de 1 mes, 2 meses, Lo se le perdió murió todo. una hija y se le murió el marido. Cáchate ese drama, po, terrible. Bueno, generalmente todos estos escritores medio genios o los artistas medio genios tienen estos comienzos medio difíciles. Turbulento así. Medio turbulentos, y al final, como son genios, aprovechan de procesar eso de distintas formas. En el caso de Roald Dahl, por ejemplo,
sacó esta beta de libros para niños, de entender la infancia, ¿cachai? De ver cómo los niños se sobreponen a todo, pero también este tema de novela un poquito más sórdida, más para adultos, más de humor negro, más como de denuncia, entre comillas, de lo feo que está el mundo. Sí. Roald Dahl, de niño, era muy fanático de Beatrix Potter. Hay una anécdota con Beatrix Potter que es muy divertida. ¿Que tú la vas a contar a continuación? ¿O la quieres contar tú? No, cuéntala tú, falta más. Beatrix Lo Potter, que pasa... Beatrix Potter es la autora de Pete el Conejo. Sí, Pete, famosa. Pete the Rabbit, que es famoso y las ilustraciones son muy bonitas. Libro infantil clásico británico. Y ella era muy famosa y el niño Roald Dahl era fanático de Beatrix Potter y le dice a la mamá que la quería conocer, soy fanático de ella, quiero conocerla. Y la mamá averigua, busca y le da el gusto a su hijo. Googlea en ese tiempo. Googlea, enciclopedia británica y consulta. Y llegan a la granja de Beatrix Potter. Que si la Beatrix Potter vivía en una granja era precisamente porque no quería que nadie la fuera a molestar. Pues. Claro. Y llegan y le tocan la puerta, qué sé yo, y Beatrix Potter le dice, bueno, ¿quién eres tú? No, yo soy Roald Dahl, soy fanático de tus libros, vengo a conocerte. Ya le dice ella, ya me conociste, me viste, chao, ándate, sí. Fúmate, le dice. Es lo que hubiera dicho mi mamá. Me acuerdo de mi mamá. Eso fue Beatrix Potter, su sensibilidad con un fan. Hay una película de eso. Sí, hay una película, pero que en el fondo se extiende en este breve encuentro. En la realidad el encuentro fue muy breve. Y la película se llama Roald y Beatrix, ponte tú, tiene un subtítulo raro, no me acuerdo. Está en alguna de las plataformas actualmente. Y en el fondo hace como una ficción de qué hubiera pasado si ellos dos se hubieran conocido. Se hubieran hecho amigos. Se hubieran hecho amigos y todo. Y actúa la Dawn French, que es una actriz como inglesa, que es como la Melissa McCarthy inglesa, que es una gordita simpática. Y que aparece seguido en Graham Norton Show, el programa de Film and Arts. Y actúa Rob Brydon, que es otro actor bien famoso inglés, ¿cachai? Súper amigo de Steve Coogan, que es un gallo más famoso todavía, actor inglés. Y ellos juntos hicieron la adaptación de Tristram Shandy. Nos estamos yendo para otro lado, pero Tristram Shandy es un libro... fundacional del clásico. Es rarísimo, un libro extrañísimo, muy antiguo. Sí. No al nivel del Quijote, pero muy antiguo, de 1700 y tanto. Inclasificable, una novela inclasificable. Porque o sea, el narrador parte siendo un embrión. Siendo un embrión, ya con eso ya... Es un embrión y dice, hola, soy un embrión y estoy aquí en la panza de mi mamá. Es genial y además muy difícil de adaptar al cine. Sí. Y estos dos gallos hicieron esta película, Steve Coogan y Rob Brydon, son súper amigos. Además tienen un par de películas que recorren España, recorren Grecia y comentan y juegan. Además son los dos comediantes. Hay un duelo entre ellos dos, quien hace la mejor imitación de Sean Connery. Es muy chistoso. Entonces la película es entretenida porque supone esta ficción entre Roald Dahl y la Beatrix Potter. Pero quiero me acordé algo de Tristram Shandy, que la gracia que tiene además, como el libro es tan raro, que esa adaptación de película está todo el rato como rompiendo la cuarta pared. Sí, y están todo el rato hablando a la cámara y están actuando de la película y corten y aparece como el escenario. Era la única forma de hacerla, como una metanarración. Metanarración, sí, es bien entretenida. Bueno, Roald Dahl, luego de esta divagación, Roald Dahl desde muy niño, una infancia, él siempre dijo que tuvo una infancia muy feliz, la recuerda con mucha alegría su infancia, hizo muchas maldades, las típicas de los niños, pero también vivió y le sacaron la cresta en el colegio, mucho abuso, y se acuerda de él, en el colegio en que estaba, había cerca del colegio una tienda golosina, una tienda dulce, donde la dueña de esa tienda era una vieja fea, pesada, que los trataba pésimo a los niños. En esos años además los niños se les trataba muy mal. Sí. Esa cuestión de la letra con sangre entre, les aforraban en todos lados. Sí. Y estamos hablando de 1920, 1910. Sí. Qué lástima que ya no sea así. Dicen los abusadores de niños, yo no lo digo. Yo creo que está bien, que es bueno que se acabó. Claro, 1920, 1930, claro. Entonces el pasado siempre fue mejor igual. Es que además no existía Salinger, el guardián centeno. No se les prestaba atención a los adolescentes. Niños, no existía todavía, sí. Sí. Bueno, y el asunto es que este Roald Dahl con unos amigos le hacen una broma a esta señora y le guardan un ratón muerto en un tarro que tenía unos dulces. La vieja se escandalizó, dejó la escoba, fue a reclamar al colegio, lo castigaron a Roald Dahl, pero lo azotaron. Esos castigos así. ¿Se usaba eso? Claro. Oye, yo soy un poco más viejo que tú, solo un poco. Me veo mejor, pero soy harto más viejo que tú. Me veo mejor, pero en esos espejos de las casas de espejos donde uno se ve flaco. Y yo recuerdo que yo en tercero básico, por ahí, por el 84, 85, mi profesora, que era old school, esta profesora bien teñida, bien colorina, con las cejas pintadas para arriba, que estaba siempre con una expresión como de entre severa, pero también rara, porque era como una especie de guasón, con las cejas raras, era como ultra maquillada, y la profesora nos mandaba a comprar cigarros.
al negocio de la esquina, que ya no se puede, se quedaba dormida, nos pedía que le hiciéramos un masaje. A mi hermano lo quemaron con un cigarro una vez, y esta profesora tenía un puntero, que era esta cuestión de madera donde tú indicabas, y ahora el puntero y te pegaba atrás de las rodillas. Sí, po. Sí, a mí no me pegaba tanto porque yo era medio rubiecito y todo, pero la vieja era media racista y a los negros les daba, weón, en mi curso. Hasta hace poco. Y yo también me acuerdo de una profe que le tiraba las patillas, así como castigo con una goma. Las tiras de oreja, la tiraba con patilla, claro, pasaba. Sí. Bueno, y ni hablar de las torturas de los curas en los colegios jesuitas, sí. Pero ese es otro tema. Eran otras costumbres que esperamos estén en retirada. Sí. El asunto es que esta dueña de tienda de golosina, que era una vieja muy pesada, como les decía, sirvió de inspiración para Roald Dahl, para la señora Trunchbull de Matilda. Entonces, ¿qué es lo que queremos mostrarle? Que a lo largo de la biografía de Roald Dahl hay ciertos eventos que él los fue reciclando luego en su adultez como escritor y fue armando su imaginario de narraciones infantiles basado en los traumas y en los dolores que él sufrió de niño. Además, qué mejor que vengarse con la pluma, ¿cachai? Claro. Oh, pero contemos por qué lo azotaron. ¿Cuál fue la broma? La del ratón en el tarro de conserva, lo conté. Sorry, estaba yo pensando en otra cosa. Es que son las 4:30 de la tarde y yo... Me dijiste, mi sangre es manjar ahora. Manjar y mantequilla de maní. Nunca habíamos grabado hasta ahora. Ya. Educación. Etapas de la educación. Sí. Como Roald Dahl, como la madre Roald Dahl no estaba el padre, tenía otro hermano, pasó mucho en internados. Lo mandaron un montón de internados. Con el régimen que eso implica. En Inglaterra y en esos años. Sí. O sea, es doble característica. Mucho abuso físico, mucho castigo físico, mucha violencia, no solo los profesores a los alumnos, sino que de alumnos mayores a los alumnos menores. Hay una historia de Roald Dahl de que él fue testigo de cómo castigaron a un compañero con tanta saña, el director de esa escuela, que a él lo marcó profundamente, y ese sentimiento de este tipo odia a los niños, él luego lo ocupó para dárselo como personalidad al personaje de la gran bruja, que es la gran bruja malvada, que es Anne Hathaway en la última adaptación. Sí, y la Angélica Houston en la primera. Justamente. Están las dos en una plataforma. Están en Netflix por ahí. No, mira, si no nos van a auspiciar, nosotros no las vamos a... no las vamos a... verdad. Ahora, Max. Toda esa... También, por supuesto, pasaban cosas agradables que también le sirvieron de inspiración. Por ejemplo, en el colegio, en el internado donde él estaba, que era Repton, llegaban cajas de chocolate de la marca Cadbury para que los niños fueran así como especie de focus group de los chocolates. En vez de testearlo con animales, lo testeaban con los niños del que tenían un poco más de derechos nomás que los conejos. Estaban por ahí nomás en calidad de derechos. El asunto es que esa experiencia Roald Dahl evidentemente lo marcó para inventar a Willy Wonka. Él soñaba con inventar su propio chocolate. Que deslumbrara al señor Cadbury. Él soñaba con eso, con inventar un chocolate que el señor Cadbury dijera, no, te pasaste. Fue Willy Wonka, el personaje. Pero es increíble un cabro chico que sufrió tanto al principio, que se murió su hermana, se murió su papá, que se yo, ha estado en internado y todo, pero que todavía guarda un pedazo de fantasear en el fondo esto es pura evasión. Claro. El gallo quería en el fondo evadirse de lo que estaba pasando en su internado y soñaba con esto de ir a ofrecer el chocolate a Mr. Cadbury, que le dijera, este es el mejor chocolate de todos los tiempos. Hace poquito se publicaron las cartas que Roald Dahl le mandaba a su madre. Fueron muchísimas cartas y la madre las guardó todas, las tenía todas guardadas, entonces se publicaron y él era un niño entre 9 y 13, 14 años. Y las cartas, se supo que había una hora a la semana en el colegio para que los niños escribieran cartas, y esa hora el profesor estaba revisándole la ortografía, las obligaba a corregir la ortografía, pero haciendo un manchón, pero el profesor igual iba mirando qué escribían, para censurar. Y querían que hubieran ciertos manchones para que los papás tuvieran la sensación de que la carta efectivamente había sido privada, ¿cachai? Pero en realidad la carta había sido totalmente censurada, fiscalizada por los profesores. Terrible. Bueno, así era el mundo antes. El asunto es que Roald Dahl crece en este ambiente, en esta dureza de alguna manera. No tenía, a él nunca lo hicieron sentir como un gallo inteligente. De hecho, sus evaluaciones estudiantiles eran todas como mediocres, malo, qué sé yo. No pensó nunca en estudiar en la universidad. La mamá, él le dice a la mamá, ¿para qué? No me da, ¿cachai? Me azotan acá. Claro. Y se mete a trabajar en la Shell. Y lo destinan primero lo destinan a Kenia y luego a Tanzania. Sí, recordemos que él no necesitaba trabajar.
el papá le había dejado a la familia, Sí. no sé, 7 millones de libras. En libras. ese tiempo era mucha plata. Sí, pero él en el fondo, padre rico, padre pobre. Que es pura, ¿cómo se llama? Kiyosaki. Te saltaste que yo sabía. Bueno, el asunto es que se va a trabajar a África y él cuenta que hay un libro que se llama Boy, que son como pequeñas memorias infantiles, juveniles, que él dice que no es autobiografía, porque seguramente alguna cosa de ficción le habrá puesto, pero son autobiografía al final. Y recuerda que él estando en Tanzania, donde eran 3 británicos, y los trataban como reyes. Dormía Sí. en un hotel así espectacular, tenía sirvientes, y era un gallo de 20 años, y tenía a su disposición en el fondo todo el pueblo, todo el mundo. Pero ahí tú empezás a cachar el tema de las épocas, que más adelante vamos a hablar de toda esta funa que le hicieron, ¿cachai? De la forma en que él se expresaba, y todo, pero había un montón de cosas que eran normales para la gente de esa Sí, po. época. El colonialismo, ¿cachai? Que ellos los trataran como reyes, ¿me entendí? Exacto. Era parte de la Era, vida nomás, po. era un paradigma del mundo nomás. Así como po. matar gente en la Segunda Guerra Mundial era Era, parte de la claro. vida nomás, po. Nosotros no estamos viendo eso, pero ellos sí lo Exacto. vivieron. Bueno, justamente eso lo lleva, estando en África, estalla la Segunda Guerra Mundial el 39, y él se enrola en la Fuerza Aérea, En la RAF. en la RAF, Sí. Fuerza Aérea Británica. Y ahí hay un par de datos bien interesantes. Sí, hay una cuestión que yo la encontré genial, como antes la gente iba y hacía nomás las cosas, no había tanta preparación. Me llamó la atención de que él empezó a hacer el curso de piloto y con tan solo 7 horas y 40 minutos de experiencia en vuelo, lo tiraron a volar solo. Esos aviones que son como típicos aviones cuando cabros chicos no armaba modelo, que Sí, son 2 alas sí, dos pegadas alas. con El palitos. varón rojo, sí. Varón rojo, justo. Y Juan dice, ya, con 7 o Esto es suficiente para 8 salir a horas volar. voy a ir a volar Sí. solo y todo. Claro, Bueno, tuvo un accidente. fue un accidente. Tuvo un accidente en el avión. Pero no fue por culpa de él, fue porque después Sí. descubrieron que lo habían mandado por A un otro lado lado. equivocado. Sí, Tuvo un accidente se quedó sin en vano. benzina, no sé. Bueno, pero el accidente que fue terrible, se estrelló, tuvo una fractura en el cráneo y producto de la inflamación del cráneo, cáchate, quedó ciego 2 meses. Lo tenía tan inflamado por dentro Sí. que no podía, y No así podía. le presionaba los nervios. Como un no globo sé. ocular saliendo. Imagínate, po. Sí. Bueno, él estuvo así, obviamente lo dieron de baja. Y hay una teoría de un doctor que se llama Tom Solomon, que escribió un libro que atendió a Roald Dahl hasta que murió, en su vejez, digamos, y que el doctor hablaba mucho con Roald Dahl de medicina. Roald Dahl tenía mucho interés por la medicina y ya vamos a ver por qué también pasaba eso. Pero el asunto es que la teoría de este doctor es que Roald Dahl dijo en su texto, en carta, que él sentía que ese accidente le había dado creatividad. De punto de vista biológico. Claro, que ese Había accidente, afectado el cerebro de que ese alguna accidente forma. había sido un momento en que él se le abrió la compuerta a la creatividad. Lo que no es del todo cierto, porque él ya escribía y tenía algunas cosas y había dado muestra de... Pero que se pegó un salto, se lo pegó. Pero ese accidente, él lo asigna como que aquí yo me puse clever, dice él. Y la teoría de este doctor Tom Solomon es que la fractura de cráneo afectó en algún grado el lóbulo frontal de Roald Dahl, que es lo que controla, digamos, la inhibición, el pudor, esas cosas. Y que de alguna manera ese daño que él tuvo hizo que Roald Dahl se transformara en una persona muy desinhibida y que era capaz de decir y escribir las cosas que otras personas no se atrevían. Claro. Y ese es el sello de la obra de Roald Dahl. Exactamente. En sus libros infantiles son así. Son súper incorrectos en Son el fondo. incorrectos. Los niños chicos de los personajes de él dicen cosas que tú no esperas que diga un niño chico, pero que tú sabes que los niños chicos Lo piensan, son crueles, Eso. tienen dobleces, tienen cosas, son buenos y son malos a la Sí. vez, tienen muchas cosas. Entonces, esa idea como de ese accidente de alguna manera lo desinhibió en términos orgánicos cerebrales es súper interesante. Sí. Ahora, Roald Dahl, producto de este accidente, lo dan de baja del ejército, pero lo mandan a Estados Unidos a trabajar en la embajada británica y le dan tareas de espionaje, de inteligencia. Sí, antes de entrar en el tema del espionaje, dejémoslo ahí así como ¿Sí? en hold. Hay 2 cosas que a mí me gustaría comentar. Una es esta cosa del paralelo que yo siento que existe entre Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, y Roald Dahl, ¿cachai? ¿No? Los dos eran pilotos, no eran tanto pilotos de ataque, sino que pilotos de excursión, de ir a ver, de scout, de ir a ver dónde estaba el enemigo, qué sé yo, y pasaban muchas horas en el aire, Sí. mirando estos paisajes medios idílicos, medios del tercer mundo, ¿me entendí? Y esta cuestión les daba la los naturaleza, animales, las claro. dunas y qué La sé yo. sábana africana. Claro, y los dos tienen un tema con la infancia, con la infancia, con la inocencia perdida, ¿cachai? Con esta cosa de que los niños no son unos animalitos, sino que son capaces de pensar y de repente decir cosas
¿quién mejor que yo lo sabe con mi hijo chico? Que te sorprenden, ¿cachai? Que dice uno, oye, lo que dijo este man. Entonces, Exupéry un poquito más, también tuvo un accidente, lo retrata en el Principito mismo. El Principito parte con un piloto que tiene un accidente. Claro, Exupéry un poquito más francés, más romántico. Sí. Roald Dahl más inglés, más sardónico, Sí. más humor negro, más. Pero los dos en el fondo tienen un paralelo y una cosa bien interesante entre los dos. Sí, hay una conexión entre los dos, es verdad. Estos dos pilotos escritores que tienen accidentes y que los marcan su carrera literaria. Claro, muchas horas volando solo, sin nada, se te ocurren cosas. Eso Dahl lo contó en su biografía. Él decía, recuerda haber tenido muchas horas mirando manadas de cebra, elefantes, mientras él volaba arriba de África, digamos. Lo marcó. Sí. Y lo otro, los niños, los personajes, o sin padre, o con unos padres de mierda, Sí. o con unos padres ausentes, ¿cachai? Donde los niños son los protagonistas de la historia, y los niños, y la gracia de los niños de Dahl, de Roald Dahl, es que terminan aceptando su realidad, terminan enfrentando lo que les pasa, que muchas veces hay un infortunio. En el caso de Matilda acepta que tiene unos papás que son terribles, horribles. En el caso de, no sé, las brujas, al final el personaje principal, el niñito, acepta que queda transformado en ratón, y los niños luchan contra lo que viene, lo aceptan y siguen adelante. Sí. La capacidad como resiliencia de los niños. Sí, como que están dispuestos a aceptar las consecuencias, a ser resilientes y vivir con lo que les toca. Exacto. Que es un poco lo que le pasó a Roald Dahl. Vivir sin su padre, vivir los abusos, o sea, Sí. eso es lo que decíamos antes, cómo la biografía va marcando de alguna manera los recuerdos que luego son la materia prima de la obra del gallo. Si estás en un colegio donde la autoridad estás obligado a recibir castigos físicos, no te queda otra que aceptarlo. Exactamente. O sea, y tienes que vivir con eso nomás. Eso es un poco lo que pasó. Bueno, en el caso de Roald Dahl, entonces lo mandan a Estados Unidos después de la Segunda Guerra, o sea, no después, durante la Segunda Guerra Mundial, a hacer labores de inteligencia. Cuando todavía Estados Unidos no se metía. No se metía en la guerra, no ocurría Pearl Harbor todavía. Y él en Estados Unidos tiene primero un acercamiento como a la escritura y un acercamiento al espionaje. O sea, bueno, trabajó en la inteligencia, pero un espionaje muy, muy curioso de dos lados. La escritura fue porque un escritor, Cecil Scott Forrester, que trabajaba para un diario norteamericano y que estaba a cargo de hacer propaganda a favor de Inglaterra, de motivar a que los gringos se metieran a la guerra en Europa, porque en esos años había un movimiento que se llamaba America First, que era un movimiento como más conservador que tenía de todos lados, no era una cuestión no solo política, era como más transversal. Pero en el fondo no nos vengan a molestar, no nos queremos meter de nuevo, ya nos metimos en la primera, déjenos tranquilos. No nos queremos meter en la guerra, si los nazis están en Europa es problema de ellos, acá no nos van a atacar. Sí. Y los ingleses, Winston Churchill quería que los gringos se metieran. Entonces el rol de Roald Dahl era trabajar en ese sentido. Y este escritor Forrester le dice, lo cita a un almuerzo y le dice, cuéntame con lujo de detalles cómo fue tu experiencia en la RAF, cómo fue el accidente en el avión, qué sé yo. Y Roald Dahl cuenta en su memoria que estaban almorzando una comida así fastuosa, exquisita, y no se podía concentrar bien porque estaban comiendo y el otro gallo le trataba de preguntar cosas, pero estaba preocupado de comer. Y de repente Roald Dahl dice, ¿sabéis qué? Si te la escribo y te la mando. Ya le dice, bueno, y dice que siguieron comiendo callados, no siguieron conversando. Me pasa lo mismo contigo, excepto porque no me llega ningún cuento después. Y los gallos siguieron comiendo. Roald Dahl se fue a la casa, escribió el texto, se lo mandó, y 2 semanas después el tipo le manda una carta y le dice, tú eres un escritor, esto está perfecto, no le saqué una coma, y se publicó tal cual en el diario. Y ese es el primer relato de Roald Dahl, que se llama Un pedazo de pan, que está en sus libros de cuentos, está en su historia, y él narra el accidente que tiene en el avión y cómo en el fondo sobrevivió, se arrastró arrancando del accidente, el fuego y qué sé yo. Hay una edición muy bonita de todos los cuentos de Roald Dahl, de Anagrama, un compilado, compilado donde sale la cara de él ahí pelado, así como bien, como siempre, como riéndose siempre, como medio... Sí. Y bueno, y en materia del espionaje, Roald Dahl trabajó con Ian Fleming, que es el autor, inventor Fleming, el inventor de James Bond. Inventor del espionaje. Del espionaje. Eso es. Del espía por excelencia. Claro, y trabajó con él en labores de inteligencia, en espionaje, en contra de este movimiento America First. Y de hecho, Roald Dahl, años después, escribió el guión de la película Solo se vive 2 veces y de Chitty Chitty Bang Bang, que son 2 películas adaptadas de James Bond. O sea, trabajó como guionista para James Bond. Para su amigo, en el fondo. Claro. Bueno, entonces ese era James Bond, eso era Roald Dahl. Y ahí ya tenemos un Roald Dahl que está empezando a escribir, que ya armó este relato, un relato para adultos, pero no es el Roald Dahl de literatura infantil. Hasta que el año 43, él escribe inspirado en un mito de la Fuerza Aérea. Y esto es una historia súper interesante por lo rara que es. Muy rara la vida de Roald Dahl, tiene muchas aristas. Sí. ¿La querés contar tú? No, cuenta tuyo, después yo
Me voy a dormir acá al lado, que hay una cama. Está ahí, manjar todavía. Estoy terrible. No, cuéntalo. El año 43 publica un libro de cuentos que se llama Gremlins. Sí. Te va a sonar el nombre porque De ahí viene la palabra Gremlins. no es la historia, no es la película que todos conocemos, sino que los Gremlins eran parte de la mitología de la Fuerza Aérea Británica, que eran unas especies de duende que alteraban la mecánica de los aviones, los motores, como tal, el duende me escondió los calcetines, es una cosa así, el duende me echó a perder el avión. Era un mito de la Fuerza Aérea Británica. Y él escribe este cuento, que era una cuestión medio infantil, Tenía ya componentes de cabros chicos, era una historia cosa de medio fantasía. infantil, pero una cosa como media mitológica, folclórica, infantil, una cosa rara. Y ese libro, la Fuerza Aérea Británica se hacía amigo de estos gremlins para atacar. Porque los gremlins viven en los bosques, cuidan la naturaleza. Entonces me están bombardeando los árboles, entonces por eso se oponen a la tecnología. Y los gremlins se asocian con la Fuerza Aérea británica para estar en contra de los nazis. Y ese es el libro que él escribe. Es como una especie de escuadrón mercenario. Claro, Capitán América peleando contra Hitler, ¿cachai? Una cosa así. Hay una película del 80 que es La Dimensión de Twilight Zone, pero la película donde aparece la historia principal es de un tipo que va en el avión y empieza a fijarse cómo un duende tipo gremlin empieza a romper la turbina del avión y queda la embarrada y el avión casi se cae. Después descubren que al gallo lo meten en un manicomio, ¿cachai? Sí. Y después descubren que efectivamente el motor está hecho bolsa y que el avión se iba a caer. Después hay una parodia de eso en Los Simpsons cuando Bart ve que este monstruito tipo gremlin está sacándole las tuercas al bus de Otto y queda la embarrada, y el fondo es una parodia de la película de La Dimensión de Pero todo parte con Roald Dahl. Y es una casita del terror. La casita del terror. Bueno, entonces imagínense, ese personaje le dio el nombre Roald Dahl de Gremlins, y esa historia, el relato de Roald Dahl lo compró Walt Disney para hacer una adaptación. Roald Dahl vivió en Los Ángeles y trabajó con Walt Disney adaptando el libro. No se hizo una película, pero quedó ahí, y en los 80... En los 80 toman el nombre y crean a los Gremlins. Inspiradores. John Landis. Y con la película de Columbus y de Steven Spielberg como productor. Sí. Y arman Gremlins 1, que es muy buena. Gizmo. Que termina saliendo estos bichos. Bueno, yo tengo varios amigos que no hay que alimentarlos después de las 12. Porque quedan. Sí. Pero no es más que el alimento, son los bebestibles. El bebestible es lo que lo altera. Bueno, el asunto es que gracias a los Gremlins, recordemos, él tenía estas cuestiones que necesitaba medio de espía, que le pedían información. Y gracias a este libro Gremlins, lo invita a la Casa Blanca Eleanor Roosevelt, la esposa de Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos, porque tu libro me encantó, yo se lo leo a mis nietos, ven a comer acá, se hicieron amigos, y él pasaba tarde conversando con el presidente Roosevelt, y el presidente Roosevelt le decía, y Roald Dahl lo cuenta en su memoria, oye, me llegó un telegrama de tu presidente, pues de Churchill, ay, me dice esto, y Dahl, mira. Y le revelaba secretos de Estado. Y él tenía que informar todo eso a la inteligencia británica. La labor de espía más fácil de la historia. Más sencilla de la historia, bueno. Eso le ocurrió mucho eso fue con Roald Dahl, y ya de aquí empieza ya esta vida más de escritor. Ahora, su primer libro infantil, propiamente tal, lo publica el 61. Pasaron varios años, sí. La guerra, por supuesto, lo marcó, estos años de que se dedicó a trabajar en el cine, de espionaje, qué sé yo, y el 61 publica su primer libro infantil, que es James y el durazno gigante, y aquí ya empezamos a ver lo que decías tú antes, que son estos personajes infantiles. Como hemos hablado de Charlie y la fábrica de chocolate, de Matilda, de las brujas, del super zorro, de James y el durazno gigante, pero ¿qué tienen en común todos esos personajes, esos niños? Hay mucho, ya lo dijimos antes, pero en el fondo hay mucho de estos niños como independientes o un poquito abandonados, ¿cachai? Ya sea que los papás no existen o que los papás existen, pero están como una pintura nomás, ¿me entendí? Había unos dibujos animados, me acuerdo que los papás siempre se veían de la rodilla para abajo. Que no son importantes. En Tom y Jerry te ha pasado eso. No son interesantes, y la gracia de estos niños que son como súper resilientes, que siempre, como dijimos recién, aceptan su realidad, pero siempre se enfrentan a una autoridad abusiva, ¿me entendí? Que sea los papás en el caso de Matilda, o sea la directora del colegio en el caso también de Matilda. Charlie y la fábrica de chocolate, Willy Wonka es un niño en el fondo, que logró hacer lo que él quiso y lo quiere hacer a su pinta, ¿me entendió, no? Por lo tanto, hay una conexión también entre Roald Dahl y Dickens, ¿cachai? Al exponer esta niñez como sí, sufrida, ¿me entendí? Producto de la ausencia de los papás o de que el sistema en el fondo los oprime tanto, ya sea en el colegio, ya sea en la cárcel, ya sea, no sé, Oliver Twist, David Copperfield, de Dickens tienen este componente de los niños valientes que enfrentan su realidad y se sobreponen a ella.
Sí, po, y esos personajes están marcados. Como decíamos antes, la biografía de Roald Dahl los traspasó a su escritura. No sé si lo mencionaste, pero también yo veo ahí como esta semejanza con Salinger. Como Sí. de los niños que en el fondo son mejores que su papá. Sí. Eso lo hablamos en el capítulo de Salinger Sí. de la temporada pasada. Búsquenlo para que lo escuchen. A propósito de eso. Bueno, También está el tema que tú mencionaste, lo mencionaste tomándonos un café, de Salinger y su trauma con la guerra. También, que y tiene esa cómo semejanza. Roald Dahl empieza a ser un poquito más inglés, un poquito más flemático, como que pasó por la guerra, contó que tuvo que tomar prisionero A los a soldados alemanes, alemanes y sí. seguramente tuvo que disparar un par de balas, pero ya fue una etapa, ya pasó. A lo mejor a Roald Dahl no lo traumó la guerra, pero sí lo traumó su infancia, lo que Sí. sufrió la infancia. A Salinger lo traumó la guerra, pero al final terminan volcándose en lo único que no ha sido tocado por la guerra ni por la maldad, que son los niños, Claro. los adolescentes. en el caso de Roald Dahl, probablemente él, al estar en la Fuerza Aérea, estaba un poquito más distanciado distante. de lo horroroso, digamos. Salinger, como contamos en el capítulo de primer párrafo que hablamos de él, le tocó documentar los campos de concentración. Sí, es para traumar a cualquiera. Es complicado. Sí. Es complicado. Bueno, el asunto es que esa es la figura. Ese resumen de Roald Dahl que tú dijiste. Los niños que son sus propios héroes, los adultos que son tiranos, que son abusadores, que incluso se aprovechan económicamente los niños. Hay libros donde los niños logran algo y los papás se los quitan para Sí. aprovecharse. Por ejemplo, en James y el melocotón gigante, James logra que un durazno gigante crezca y se hace como una especie de casa dentro del durazno y los papás lo encierran y cobran entrada. Una atracción. Claro, en la maravillosa medicina de Jorge descubre una medicina y los papás la quieren vender. Sí. Entonces son como abusadores. James termina viviendo con las tías, con los Claro. abandonados, como la Cenicienta. Exactamente. James termina abandonado. Claro, lo adoptan unas tías. Entonces es bien curioso porque en el caso de James, perdón, en la maravillosa medicina de Jorge, que esta es una cuestión que se la leí a un crítico que te lo quería comentar, el personaje, el malo, el malvado, no son ni los papás, ni un profesor, ni un doctor, es la abuela. Y él Sí. decía, Corromper con un mito. con un arquetipo. Sí, sí. La abuela siempre es la buena, la tierna, la cariñosa. Y en este caso la abuela es una vieja de mierda, Una vieja desgraciada. abusadora, que Sí. lo trataba pésimo al O pobre sea, cabrón. en las brujas la abuela no es mala, pero es bruja y tiene unos códigos morales de Sí, bruja, ¿me sí, entendí? No es una persona adorable. Es bien curioso eso, Roald Dahl, cómo rompe con todos esos arquetipos. Sí. Esa es la desinhibición que de alguna manera tenía. Sí, que después, mira, porque si tú veías a J.K. Rowling en Harry Potter, estos tíos que eran súper Sí, po, malos, ¿me eso entendí? es Roald Que Dahl. se supone que lo tenían que acoger a Harry Los Potter Dudley. y lo hacían dormir abajo de la escalera. Eso es lo mismo, Roald Dahl. es lo mismo. Los Dudley son totalmente Roald Sí. Dahl. Bueno, el año 61 entonces publica James y el Durazno Gigante. Le va muy bien, por cierto, pero ya la fama así planetaria, el libro que es un golazo, el 64 con Charlie y la fábrica de chocolate. ¿Quién Buenísimo. no conoce Charlie y la fábrica de chocolate? Y a Willy Wonka. Y a Willy Wonka. Sí, y a los Oompa Loompa. Exacto, que son Los Oompa Loompa son los Minions. los Minions. Sí, yo creo que hay algo ahí de este tema, esta cosa que cantan, que se mueven, que están al servicio de un cerebro mayor Sí. que los dirige. Gru es Willy Wonka. Bueno, como hablábamos recién, Willy Wonka, la versión de Gene Wilder es genial porque es un poquito pasado para la punta, un poquito incorrecto. La versión de Gene Wilder Sí. es pesadito. Sí, Es como que- es medio malito. Como que se regocija cuando los niños no Sí, le hacen caso sí, y terminan padeciendo. Cuando te va a pasar esto y Sí. el niño lo hace, Te dije, y como sí. que cosa, es como, ¿sabéis qué? Son estos canales en Instagram Sí. de niños haciendo kids getting hurt. Hay uno que se llama Sí, como sí, niños sí. que se caen, pero siempre dicen, no pasa nada, pasa grave, nada grave. Pero veamos un niño que se pega en el columpio. Sí, ¿Cachai? sí. Como cierto regocijo en eso. Sí. Hay gente que le encantan esos libros. Yo conozco a alguien que se ríe todos los días viendo cómo los niños se caen. Oye, bueno, y está la parodia de Futurama cuando van a la fábrica de... Cuando Fry, Bender y todo, y Lila van a la fábrica de Slurm, que era como esta bebida tipo Red Bull, que era súper adictiva y todo, que al final salía del poto de un gusano enorme y todo. asqueroso. Y el rostro de la fábrica era Slurm Mackenzie, Sí. que era un gusano fiestero con una guayabera. Con unos lentes de sol Y al final se sube los lentes de sol y el ojo rojo, ya no quería fiestear más ya. y los ojos hinchados, Sí, rojos. es una parodia de, Sí, sí. de Willy De Wonka y Willy la Wonka, fábrica de bueno. chocolate. Sí. Charlie y la fábrica de chocolate, la idea de Charlie y la fábrica de chocolate se transforma en un mito. Hay miles de adaptaciones, hay videojuegos, hay musical, hay muchas películas. La última que se publicó de Wonka solamente, Sí. este niño, el actor francés Chamonix. No, chala, me pasó a mí que vi Wonka y al día siguiente fui a ver Duna 2.
y se me provocó una confusión en el cerebro, me imaginaba a Paul Atreides repartiendo chocolate y a Willy Wonka luchando contra los gusanos, no Willy entendí Wonka nada. en un desierto, claro. Pero la última de Wonka es bien buena, es como una especie de precuela simpática, el niño Chalamet actúa súper bien, y al final recurren, como no, a la canción clásica de la película original. Me gustó, y los chocolates y toda la puesta en escena es maravillosa. bonita. Además, actúa la Olivia Colman, actúan actores Y es bien muy famosos. musical. Sí. Tiene muchas canciones muy musical. Lavar. Sí. Bueno, como dato friki curioso, en febrero de este año 2024, si no está escuchando este año, si lo está escuchando en 15 años más adelante, esto ya pasó hace rato. Y estamos muertos. Ya probablemente estamos muertos gracias al consumo de chocolate. El asunto es que en Escocia, como para que te des cuenta de la vigencia de Willy Wonka, en Escocia... Lo icónico. Claro, es muy especial. En Escocia, en febrero del 2024, un tipo, con la ayuda de la inteligencia artificial, creó unos guiones. ¿Cómo no? Creó unos guiones y creó unos afiches y vendió entrada en un pueblo escocés de la experiencia Willy Wonka, chocolate, no sé The qué. Willy Wonka Experience. Y la gente compró entradas, fue a un galpón y hay una mesa ordinaria de plástico con unos aparatos como de química del colegio, con hielo seco, una mina con una peluca verde, así, sus memes de eso, mirando como estoy haciendo chocolates. A mí me gustaría conocer a la gente que compró esa entrada. Tiene que haber alguien con un gorro, con un remolino arriba, Sí. weón, no es ser gente normal. La gente empezó a reclamar porque la escoba. Pero imagínate, o sea, hasta todavía estafa hasta ahí con Willy Wonka. Igual podría ser una estafa a secas, ¿no? Que la gente llegara y no hubiera nada. Pero el tipo se tomó la tipo molestia trató de de armar hacer un algo guión chapucero, claro. Un guión, exactamente. Bueno, el año... Todas estas novelas de Willy Wonka infantiles, todas muy famosas, pero fue muy prolífico, porque imagínate, estamos hablando del año 61, 64, publica estos dos primeros libros, y el año 88 publica Matilda. Matilda, Sí. un libro bien tardío en su obra. Roald Dahl muere el 91, Sí. 90. Pero como Roald Dahl ya no puede producir nada El mejor que 88 la se Matilda. Se manda Matilda. Y Matilda es tremenda, la película de Danny DeVito, además, el personaje Sí. icónico. Esa niña quedó de esa edad para siempre. Ella es Matilda de esa edad. Sí. Y Matilda... Danny DeVito y Rhea Perlman, que es la señora de la vida real de Danny DeVito, hace la esposa de Danny DeVito. Claro. Sí. Y Matilda es un arquetipo también, esta niña inteligente, precoz, que le encanta leer, Sí. que tiene unos padres totalmente insensibles, abusadores, para variar en Roald Dahl, que una profesora es la que de alguna manera la acoge y le da como cariño, y ella tiene poderes, además como con Stephen King, es una cosa así como... Es una Carrie, pero sin asesinar a nadie. Claro, bueno, Sin baño de sangre. sin baño de sangre. Esa fue como esa es como la obra infantil de Roald Dahl. Pero dijimos mucho, y como nos vamos acercando ya al final de este capítulo, pero tenemos otra parte de la obra de Roald Dahl. Sí, antes de eso no podemos irnos sin hablar de Quentin Blake, que es sino que es el ilustrador de todos los libros de Roald Dahl de niños, y que en el fondo, si Roald Dahl te pone el tono narrativo, te muestra los personajes, este gallo en el fondo como que los plasma físicamente. Si tú veis los dibujos que hizo él de Willy Wonka, es Willy Wonka el que se trasladó después al cine, qué sé yo, y como que no se entendería ni la obra de Roald Dahl sin los dibujos de Quentin Blake. Exacto. Búsquenlos ahí en Google y todos son muy lindos y son totalmente Roald Dahl, o sea. Y eso que dices tú, él hacía las ilustraciones en la publicación de la primera edición, por lo tanto, están desde el principio. Sí, totalmente originales. Configuraron en la mente de él. Claro, fijaron esa imagen para siempre. Exactamente. Bueno, volviendo al lado más adulto de Roald Dahl, que es increíble que un gallo en una especie de esquizofrenia narrativa pueda disociarse de tal forma que sea capaz de escribir cosas para niños que son clásicos inmediatos y también cosas para adultos que son bien pasadas de tono, subidas de tono. Hay un montón de cuentos de él. Mi personaje preferido es el tío Oswald. De Oswald Hendrix Cornelius. ¿Por qué nos reímos del tío Oswald? Puta, porque es muy gracioso. ¿Cuál es su principal título? Dilo. Mi tío Oswald se llama la novela. Pero su principal... no, el mayor fornicador de todos los tiempos. Por supuesto. Él es un radiocontrolador cualquiera. Él es el mayor fornicador de todos los tiempos. Sí, bueno, son libros medio cochinones, por decirlo de alguna manera. Mi tío Oswald, que es un personaje que ya había aparecido en un par de relatos anteriores, El Gran Cambiazo, Perra, etcétera, etcétera. Que Perra es un cuento que él publica en Playboy, y es una historia... Bueno, publica en Playboy. Y hacía libros y hacía Matilda. Sí, ¿Cachai? sí. O sea, en la librería estaba el compilado de cuentos Playboy y cuentos infantiles. Sí, pero no voy a tener seudónimo, voy a ser el mismo escritor que escribe estas dos tipos de cosas. Bueno, en ese cuento que se llama Bitch en inglés, Perra, es la historia de un tipo que inventan un perfume que
cuando un hombre lo huele, no puede controlar el impulso irrefrenable de fornicar a lo que haya al frente. O sea, es violar en el fondo. De alguna manera eso lo publica el 74. El 85 Patrick Susskind publica El perfume. Sí. Que el desenlace de ese libro es una orgía a propósito de los perfumes. No, tiene que ver feromónico totalmente el libro. Claro. Sí. Bueno, y este gallo crea el personaje del tío Oswald, que al final el tío Oswald nunca narra nada, sino que las aventuras las narra su sobrino. Él deja un diario. Porque el tío Oswald, después de todas sus peripecias y qué sé yo, sus hazañas, deja un diario y el sobrino narra. Por eso que el libro se llama Mi tío Oswald. Sí. Y bueno, llama la atención la empresa del tío Oswald, que el tío Oswald descubre dentro de su locura, siempre con negocios turbios, medio truculentos, raros, descubre que hay un escarabajo sudanés, que el polvo de este escarabajo se muele, qué sé yo, y fabrica una pastilla que es como una especie de Viagra, pero al 1000%, 2.0, que provoca unas ansias sexuales insaciables, y con esa pastilla, armado de esa pastilla y de los encantos de su asistente, empieza a seducir a los más grandes pensadores de todos los tiempos para crear un banco de semen, de esperma, para que las millonarias del mundo puedan inseminarse y acceder a la genética de lo claro. Entonces me da risa porque en el fondo seducen a Joyce, a Freud, a Einstein, a Conan Doyle, a Proust. Entonces en la mente de Roald Dahl, esos con eso son puros genios, claro, son escritores, pero eran unos nerds. No necesitabais seducirlos, si cualquier mujer que se les presentara, ellos iban a caer igual. Ahora, yo me imagino a Roald Dahl así como contándole a un amigo, ¿qué estáis haciendo? No, pues te escribí un cuento de una niña que sufre mucho en el colegio y le encanta leer. Una niña tiene 9 años, la usted en la mañana, y en la tarde escribí un cuento de una violación de un banco semen. ¿Qué onda? Por eso digo, ¿cómo te disociáis de tal forma que podías escribir esas dos cosas al mismo tiempo? Sin lóbulo frontal, pues la única manera. Exactamente. Bueno, el asunto es que lean Mi tío Oswald, porque es genial. Eso, yo sé que de repente suena un poquito pretencioso. La gente que te dice, oye, leí ese libro y me reía a carcajadas. Es como, ¿quién se ríe con los libros? Bueno, hay algunos libros que causan eso. Mi hijo chico de 10 años estaba el fin de semana leyendo, que odia los libros, ¿me entendí? Que es como una cosa de, ¿por qué no te gustan los libros? No, es que hay demasiados libros. Está tapado el libro el pobre. Pobrecito. Pero se leyó el fin de semana el diario Greg, el 1, y pues, se reía y se mataba de la risa, y yo lo he visto. Ahora, no son muchos los libros que te hacen reír, pero Mi tío Oswald, léanlo, yo me reí muchísimo, porque es tan disparatado, es tan estúpido, tan ridículo, es tan disparatado, y el personaje, bueno, es un Bon Vivant, es un Don Juan y por último, perenne. Por último, busquen los cuentos, que seguro lo encuentran en Google, El Gran Cambiazo y Perra. Busquen Perra, Roald Dahl y va a aparecer, o El Gran Cambiazo, Roald Dahl. Porque si buscan perras secas, puede que salgan otras cosas. Puede que terminen en otras páginas. Sí, en algún real. Bueno, ahora, Roald Dahl, y ya para ir cerrando, a propósito de su carácter, él era famoso por ser un gallo muy enojón, muy idiota, muy cascarrabia. Su esposa, que era una mujer que fue actriz, tuvo un romance con Gary Cooper y se casó con Roald Dahl. Roald Dahl era un gallo de casi 2 metros, igual era pintoso. Sí. Su esposa, Patricia Neal, ganó un Oscar incluso por una película que se llama Hat, que actuó junto a Paul Newman. O sea, era importante, digamos, ella. Sí. Ella bautizó a su propio marido como el podrido Roald, por el carácter irritable y irascible que Roald Dahl. Bueno, el asunto es que todos estos dolores que tuvo en la infancia también le pasaron en la adultez. Se le murió una hija de encefalitis el año 62, que un autor que le dolió nunca la superó. Sí. Después él incluso trataba mal a Olivia. Después incluso Tessa, que es otra de las hijas que después fue escritora famosa, dice, mi padre a mí me decía, ¿por qué no puedes ser como ella? Y la comparaba y la trataba súper mal. Se terminó transformando de alguna manera en los papás de Matilda. En los papás de Matilda, o en los papás que él tanto criticaba de alguna manera en sus libros. Tuvo otro hijo que a propósito de un accidente de auto tuvo encefalitis. No, hidrocefalia. Hidrocefalia, perdón. La hija murió de encefalitis, tuvo hidrocefalia. Y Roald Dahl financió y trabajó en el desarrollo de una válvula que sirviera para la hidrocefalia, que fue un avance en la neurología. O sea, imagínate cómo estaba metido en temas de medicina. Puso Luca y todo, inventaron la válvula Wade, Dahl, Till. Y que funcionó un montón. Un montón de tiempo. O sea, ya después la tecnología la superó, pero fue súper importante durante muchos años.
La esposa de Roald Dahl, el año 65, tuvo 3 aneurismas mientras estaba embarazada de la última hija de Roald Dahl. O sea, le dio aneurisma estando embarazada y Roald Dahl la cuidó, le enseñó a caminar y a hablar de nuevo. Él fue súper importante en el periodo de la recuperación de su esposa y que, bueno, la hija nació sana y todo y la esposa se recuperó y eso no obstó a que Roald Dahl, años después, dejara a su esposa por la mejor amiga de la esposa. Pero ella la había cuidado demasiado ya. Así que también tenía de esos aspectos Roald Dahl. Sí. Bueno, lo último para decir de Roald Dahl, y que es una reflexión que de hecho la anotamos porque nos parecía interesante como comentarla, tiene que ver con que el año pasado hubo una polémica porque en algunos casos, en algunos libros, ha ocurrido, no sé si la palabra es censura, pero sí como un intento de adaptación a los nuevos tiempos, a lo políticamente correcto. Pero no solo los libros, pasó con Friends también. Con tallas de Friends, con chistes de Friends, que, pero ¿cómo pueden decir? Sí, bueno, esta fue hace 20 años atrás, déjate molestar. Exacto, había como una oleada de políticamente correcto en distintas cosas y Roald Dahl no estuvo exento de eso. No, porque él es súper políticamente incorrecto. Además, pues era muy fácil pillarle cosas. Sí. Bueno, y de hecho le pasó en vida. La primera edición de Charlie y la fábrica de chocolate, los Oompa Loompa eran pigmeos africanos que Willy Wonka traía de África a trabajar en su empresa. Entonces, eran pigmeos africanos al borde de la esclavitud, le dijeron, ¿sabéis qué, Roald? Esta cuestión igual adaptémosle al editor. Y le dijo, ¿sabéis que tenéis razón? Y los convirtió como en unos seres raros, inclasificables, medio hippie, pero ya no tienen origen geográfico, digamos. Pero es gracioso porque esos mismos millennials que critican ahora eso son los dueños de las fábricas. Ya no trajimos a los pigmeos para acá, nosotros fuimos a hacer fábrica allá donde los pigmeos para que hagan nuestras zapatillas. Allá. Entonces es lo mismo. Apple nace. Lo que pasa es que no lo vemos, claro, no lo vemos. Claro, como Ricky Gervais cuando critica en el discurso de los Oscar o de los Grammy. Las empresas que ustedes están financiando, claro, si Isis hiciera una productora de cine, irían a pedirle pega. Bueno, el asunto es que pasó eso. Por ejemplo, en la Charlie y la fábrica de chocolate, la descripción de gordo sobre Augustus Gloop, que era el niño goloso, salía fat como gordo, y la cambiaron por enorme. Pero es una estupidez, porque el lenguaje está para eso, y gordo es un adjetivo, y es una cuestión médica además. Exacto. Después, por ejemplo, en Matilda hay una amenaza de noquearla contra el piso, knock her flat, y la cambiaron por darle una buena reprimienda, give her a right talk. Sí, no, tiene el mismo efecto el lenguaje. No tiene, sí. ¿Cachai? Entonces, a mí me parece que la gracia de Roald Dahl, y con esto como para la reflexión final de alguna manera, Roald Dahl escribía libros que a los niños les gusta porque son reales. Los niños son crueles. Y porque son sinceros y honestos. Son sinceros, pero tienen crueldad, tienen maldad, porque están aprendiendo esos sentimientos, los están lidiando con esos sentimientos. Entonces, cuando uno empieza a meterle la mirada de adulto a una cuestión infantil, creo que olvidamos la gracia, el origen de ese texto de alguna manera, y de que por qué Roald Dahl lo escribió de esa forma. Es porque era honesto con lo que los niños, él veía que los niños hacían y sentían. Sí, pero además tiene que ver con dos cosas. Uno, con que el tipo escribió sus cosas hace 30 años atrás. Además. Es como, la gente confunde dos cosas. Una, despreciar al autor cuya obra es excelente, pero por su vida personal. Sí. Por ejemplo, el caso de Michael Jackson. No escuchemos a Michael Jackson porque era pedófilo. Bueno, debería haber ido preso, sí debería haber ido preso. Pero su música es el descueve y la voy a seguir escuchando. Sí, esto no es así. Roald Dahl tuvo una vida como más o menos bien, normal, no hay nada que criticarle. Pero por lo que dicen sus personajes, sí, es rarísimo. Los vamos a criticar por lo que dicen sus personajes creados hace 30 años atrás, no lo vamos a escuchar o lo vamos a cambiar. Sí. Y por otro lado, hay un tema de que yo siento que estos eufemismos nos ponen un velo en la cara. O sea, cuando hablamos de gente en situación de calle, suena tan lindo que me dan ganas de estar en situación de calle. ¿Qué será eso? Suena bonito. Oye, gente que no tiene casa, pero situación de calle, y empezamos a hacer estas cosas. Los eventos, en vez de los hoyos en las calles, ¿qué chucha un evento? Yo me voy a poner ahí, alguien va a hablar, no sé. Justamente. Es como negar un poco la realidad. De hecho, hay críticos que han dicho como algo que es gracioso del sello Dahl, es que Willy Wonka, el personaje era vegetariano y solo comía alimentos saludables y vendía chocolate. Bueno, pero eso es un doble estándar. ¿Cachai, no? Entonces esas contradicciones son las que son graciosas. Sí. Y hay una anécdota con las brujas, que con la película, y con esto ya nos despedimos, que el personaje termina, y aquí el spoiler, un libro infantil, no se enojen por el spoiler, el niño termina convertido en ratón. Para siempre. Para siempre. Y lo acepta. Y él lo acepta. Y decide no volver a ser un niño humano porque entiende que si él vive como niño humano, va a sobrevivir, va a vivir más que su abuela. Y él no quiere que su abuela, no quiere vivir sin su abuela. Su abuela se va a morir y él no quiere vivir mucho tiempo más. Sí. Es una cuestión con la muerte. Sí. Y el niño decide ser ratón para vivir más o menos lo que va a vivir su abuela. Es fantástico ese libro. Ese libro... Además es muy gracioso.
Si nosotros no nos acordamos cuando éramos niños y empezamos a tener conciencia de la muerte, el miedo que algunos tuvimos, yo tengo una sobrina de 8 que anda preguntando por eso. Eso es un tema de los niños. Los niños les preocupa la muerte. Sí. Roald Dahl lo escribió en La Bruja y en la adaptación, ¿qué pasó? En la En la adaptación película. lo que hicieron, es hollywoodense total la adaptación, producida por Jim Henson de los Muppets, el niño vuelve a ser humano. Y Roald Dahl se enojó porque es Roald Dahl y fue a pararse afuera de la premiere de la película con un megáfono a decir que la película era una basura, que no la vean y qué sé Porque yo. la adaptación no le gustó. Claro. Bueno, y los herederos de Roald Dahl, respetando ese instinto de alguna manera, ese deseo de Roald Dahl, solo han entregado los derechos a gallos que respeten como esa cuestión británica y que tengan humor negro, porque la obra de Roald Dahl es humor negro. Sí, totalmente. Es el sello. Esa es la vida de Roald Dahl. Eso es lo que le queríamos contar a ustedes de Roald Dahl en este inicio de la nueva temporada de Primer Párrafo. Siempre invitarlos a leer Sí. y a descubrir, por ejemplo, que en el caso de libros infantiles hay también lecturas para adultos importantes y graciosas que vale mucho la pena leer. Sí. Y son los primeros libros de niños que también funcionan para adultos. Sí, exacto. Así que eso fue Roald Dahl en Primer Párrafo. Primer Párrafo es un podcast original de Emisor Podcasting. Encuéntralo en emisorpodcasting.com, Spotify, YouTube y donde sea que escuches podcast. Emisor Podcasting.